Bueno, en este tema vamos a dar la teoría de la trigonometría, ¿vale? Bueno, la trigonometría hablaremos del seno de un ángulo, el coseno y la tangente, ¿vale? Como veis aquí en estas fórmulas, bueno, pues el seno se define como el cateto opuesto, ¿vale? Si tenemos aquí el triángulo a la derecha, el cateto opuesto le llamamos, si este es el ángulo alfa, el cateto opuesto se le llama B. Entonces el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, B entre C. El coseno de alfa será el cateto contiguo, que si veis en el triángulo es A, ¿vale? Es el contiguo a alfa, partido de hipotenusa, es decir, A entre C. Y la tangente, que es por definición el seno entre el coseno, pues veréis que es coseno opuesto entre cateto opuesto entre cateto contiguo, es decir, B entre A. Y como sabéis por Pitágoras, sabemos que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues estas son las tres definiciones, las tres razones trigonométricas que vamos a ver, ¿vale? Seno, coseno y tangente. Luego veréis que hay otras tres que son justo la inversa de ellas, ¿vale? Entonces, de hecho son estas tres que estamos viendo. Aquí veréis que tenemos lo que es la cosecante, ¿vale? Que se define como la inversa del seno. Por eso se dice que la cosecante es 1 entre el seno de alfa. Luego la secante, que es 1 entre el coseno. Y la cotangente, ¿vale? 1 entre tangente de alfa. ¿Vale? Entonces ya sabéis, tenemos seno, coseno, tangente. Y luego las inversas de las mismas, que era cosecante, secante y cotangente. Seguimos con la teoría. Siguiente. Aquí veréis que imaginémonos que tenemos aquí los cuadrantes, ¿vale? Como conocéis, los 4 cuadrantes. X es el eje de abscisas, ¿vale? Lo tenemos aquí. Este de aquí es el eje de abscisas e Y es el eje de ordenadas, ¿vale? Tenemos el primer cuadrante, como sabéis, es este primero. Luego está el segundo cuadrante. El primer cuadrante es entre 0 y 90 grados, ¿vale? El segundo cuadrante es entre 90 y 180 grados. El tercer cuadrante es entre 180 y 270 grados. Y el cuarto cuadrante es entre 270 y 360 grados. ¿Qué se cumple en el primer cuadrante? Bueno, el seno, como estamos viendo aquí, el seno se proyecta sobre el eje Y. El eje de ordenadas, es decir, ¿veis esta flechita en azul? Pues aquí es sobre lo que se va a proyectar el seno. Y el coseno va a ser justo la parte en amarillo, que es el eje de abscisas, ¿vale? Lo estamos proyectando aquí así. Entonces, ¿qué pasa entonces en el primer cuadrante? Pues que el seno, que es la parte en azul, en el primer cuadrante sabemos que las ordenadas y las abscisas son positivas, ¿vale? Si os acordáis, aquí abajo, en el margen derecho abajo, si esto es un eje de abscisas y este es un eje de ordenadas, esto es 1, esto es 2, esto es 3, así. Este es 1, este es 2, así. Y en cambio aquí ya empieza menos 1, menos 2, menos 3, ¿vale? Y para abajo sería menos 1, menos 2, ¿vale? Entonces, por eso en el primer cuadrante, el seno, la parte en azul, es positiva y el coseno, la parte en amarillo, es positiva también. Y por tanto la tangente es positiva, porque es seno entre coseno. Positivo entre positivo es positivo. Segundo cuadrante, ¿vale? Vamos ahora a la parte de aquí. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? Bueno, pues que el eje de abscisas, el de las X, ya es negativo, ¿vale? Y eso es justo el coseno. Por eso el coseno en el segundo cuadrante es negativo. En cambio el seno, como es el eje de ordenadas, es el positivo, ¿vale? Ese es positivo. Y por tanto la tangente es negativa, porque positivo entre negativo es negativo. Siguiente cuadrante. Ahora estamos aquí, en el tercer cuadrante, abajo a la izquierda. En el tercer cuadrante, ¿qué nos pasa? Pues que el eje de abscisas, ¿vale? El de las X, el amarillo, es negativo en esta zona, ¿vale? Como hemos visto aquí, en esto aquí, menos 1, menos 2, menos 3, es negativo. Con lo cual, el coseno es negativo. ¿El seno qué nos pasa aquí también? Pues que va a ser negativo. Porque como hemos visto en este eje,
menos 1, menos 2, en esa parte hacia abajo, esto es negativo también. Por lo tanto, el seno y el coseno son negativos y la tangente será positiva porque menos entre menos es más. Seno entre coseno dará positivo. Y por último, el cuarto cuadrante, tenemos que aquí el eje de abscisas, el eje X, es positivo, ¿vale? Entonces, por tanto, el coseno es positivo, el seno es negativo porque sigue estando aquí abajo y la tangente, por tanto, es negativa porque menos entre más es menos, ¿vale? Entonces, cuando estemos en estos casos, os dibujáis un eje de abscisas y ya sabéis que el seno es el eje de ordenadas y el coseno es el eje de abscisas. Y según el ángulo que os den, si os dan un ángulo que está entre 0 y 90, sabéis que estáis en el primer cuadrante. Por lo tanto, en el primer cuadrante ya sabéis qué signo tendrá que tener el seno y el coseno. Lo mismo que os dan un ángulo que está entre 90 y 270, sabéis que estáis en el segundo cuadrante y por tanto también sabréis el signo que tendrá su seno y su coseno. ¿Vale? Y así con cada cuadrante. Vale, pues seguimos con la teoría. Siguiente, las fórmulas. Bueno, pues aquí veréis que las fórmulas principales de la trigonometría son estas, 4. La principal, pues que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese ángulo es 1. ¿Vale? Es esta primera que hemos visto. Siguiente, bueno, pues como ya hemos mencionado anteriormente, la tangente de un ángulo es el seno del ángulo entre el coseno del ángulo. ¿Vale? Esta aquí ya. Y luego las otras dos fórmulas es que la tangente al cuadrado del ángulo más 1 es la secante cuadrado del ángulo. La secante de un ángulo hemos visto que es la inversa del coseno. ¿Vale? Y luego esta última fórmula es que la cotangente cuadrado de un ángulo más 1 es igual a la cosecante cuadrado del ángulo, donde la cotangente, como hemos visto anteriormente, es la inversa de la tangente. Y la cosecante es la inversa del seno. ¿Vale? Bueno, pues esto es la teoría que tenemos de fórmulas, ¿vale? Luego, un poquito de cara a los ejercicios, conviene que sepáis un poquito para los ángulos principales cuánto vale su seno, su coseno. Y bueno, la tangente no hace falta saberla porque ya sabéis que es la división, es el cociente entre el seno y el coseno. Entonces, con que os sepáis de estos ángulos un poco sus valores, yo creo que os va a ayudar un poco. Entonces, los ángulos principales suelen ser estos: el ángulo de 30 grados, el ángulo de 60, el ángulo de 45. Y luego veremos a continuación también en los ángulos de 0, 90 grados, 180. ¿Vale? Entonces, bueno, tenéis que saber que el seno de 30 grados es un medio, 0,5. Que el coseno de 30 grados es la raíz de 3 entre 2. Y la tangente de 30, no hace falta saberse de memoria que es 1 entre raíz de 3, porque si hacéis la división de un medio entre raíz de 3 entre 2, veréis que da 1 entre raíz de 3. Y ahora lo mismo con el seno de 60. Veréis que tenemos que el seno de 60 es raíz de 3 entre 2, que el coseno de 60 grados es un medio y la tangente de 60 es raíz de 3. Y nos vamos igual ahora al 45 grados. El seno de 45 grados es lo mismo que 1 entre raíz de 2, o lo que es también lo mismo, si racionalizáis, es raíz de 2 entre 2. ¿Vale? Multiplicáis arriba y abajo por raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2 es 2, y por tanto queda raíz de 2 entre 2. El coseno de 45 es exactamente igual que el seno de 45. Y la tangente de 45 es 1. Y por último ya estos ángulos. El ángulo 0, ángulo 90 y ángulo 180. No hace falta sabérselos de memoria si os dibujáis aquí un eje de abscisas y de ordenadas. ¿Por qué? Porque el ángulo 0 está aquí, ¿vale? En esto que estoy aquí pintando. En esto de aquí, acordaros que el coseno es el eje de abscisas, con lo cual si el ángulo está aquí es que el coseno es 1. Y en cambio el seno, como no se proyecta nada sobre el eje de ordenadas, es 0.
Por eso vemos que el seno de 0 es 0, porque no se proyecta absolutamente nada sobre las ordenadas, y el coseno en cambio es 1. Y si hacéis su división, veis que la tangente es 0. En cambio, ahora en el ángulo de 90, vamos a dibujar un eje, y veréis que si tenemos el ángulo de 90 grados, es decir, esto de aquí, veréis que no se proyecta nada sobre el eje de abscisas, por lo tanto el coseno de 90 es 0, y en cambio al proyectarse todo sobre las ordenadas, que era el seno por tanto es 1. ¿Vale? Entonces tenemos que el seno de 90 es 1 y el coseno de 90 es 0. Y la tangente no existe, porque si dividís 1 entre 0, veréis que da error. No obstante, si tenéis dudas, es tan fácil como coger la calculadora y calcular, poner seno de 0 y veréis que os da 0, o el seno de 90 veréis que os da 1, y eso, ¿vale? O sea, si en algún momento veis que tenéis dudas, es así. Y por último, veis el de 180 grados. Bueno, pues el de 180 grados lo mismo. Estaremos en esta zona de aquí, ¿vale? Lo pinto, ¿vale? En esta zona de aquí. En esa zona de ahí, como veis, no se proyecta nada sobre el eje de ordenadas, ¿vale? Sobre el eje Y. Por lo tanto, ¿vale? El eje Y es este de aquí. Por lo tanto, el seno es 0 en 180 grados. Y el coseno, como se proyecta todo, sí que vale 1. Pero como estamos en el lado negativo, por eso vale menos 1. ¿Vale? Bueno, pues esto es toda la teoría que vamos a ver en esta primera parte. ¿Vale? A continuación, en otro capítulo vamos a dar la segunda parte, que es teoría un poco de curso más avanzado, que veréis que son fórmulas de trigonometría, ¿vale? Pero esto en el siguiente capítulo.